buenos días, Carmen. Muchas gracias por su llamada. Al contrario, pues... Mire, si me permite, le voy a dar una pequeña historia muy breve. Venga, tenemos tiempo, lo escuchamos. A ver, en el mes de agosto de este año, el señor Santiago Nieto salió a los medios y manifestó que Morena, una diputada de Morena, había presentado una denuncia por supuestos financiamientos a través de Emilio Lozoya. Él mismo nos dio la carpeta de investigación ante la opinión pública. ¿Él le dio a usted la carpeta de investigación? Perdón, don Javier. A ver. ¿Sabe qué? Le voy a interrumpir un segundito, don Javier. Le voy a interrumpir un segundito. ¿Sabe qué? No es suficientemente buena la llamada. ¿Le importa si le cuelgo y le marco en 30 segundos para que lo escuchemos perfectamente bien? Sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, a ver, sí, porque no se escucha muy bien la comunicación y va a contarnos, o nos está contando, algo importante, sin duda, porque está diciendo Javier Cuello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, que el fiscal Santiago Nieto habló públicamente de una denuncia presentada por una legisladora de Morena y que el propio Santiago Nieto, hasta donde me quedé, pero ahora lo escuchamos bien, a ver si no estoy equivocando yo la interpretación, hasta donde me quedé estaba a punto de decirnos, o nos estaba diciendo que tuvieron acceso a esa carpeta de investigación. Bueno, ahorita mismo volvemos a tomar la llamada, la comunicación con Javier Cuello Trejo. La llamada que hacemos para el abogado es, entre otras cosas, porque oímos en voz de Fernando Herrera, el coordinador de los diputados, de los senadores del PAN, hace unos minutos en este programa, que dijo que mañana, que se tiene previsto que mañana va a presentarse Emilio Lozoya y su representación legal en la FEPADE. No sabemos a cargo de quién en estas horas, pero que se presentarán en la FEPADE. Y el gran tema es el acceso precisamente a la carpeta de investigación de la que aquí se ha estado hablando. Pero regresamos con Javier Cuello Trejo para retomar el hilo, abogado, sobre esto que estaba a punto de contarnos. Lo escuchamos. Mire, le decía yo que en el mes de agosto de este año, el señor fiscal Santiago Nieto, el fiscal de la FEPADE, salió ante los medios de comunicación y dijo que tenía presentada ante él una denuncia de una diputada de Morena. Él mismo, en la entrevista que le hacen en los medios de comunicación, dice que la imputación es en contra de Emilio Lozoya Austin. Y él mismo nos da el número de carpeta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue asesorar a nuestro cliente y decirle, hay que ponerse a disposición del fiscal. Y le enviamos un escrito eminentemente técnico jurídico, a donde le decimos, señor fiscal, soy fulano de tal, vivo en México, estos son mis padres, etcétera, etcétera, y le dice, le digo todo esto porque yo no quiero que piensen que estoy fugado. Segundo, le pido, señor, que de conformidad al Código Nacional de Procedimientos Penales, me cite para saber qué se me imputa. Segundo, solicito que se acepten a mis abogados fulano y fulano. Y tercero, que se me dé acceso, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la carpeta de investigación. Y por último, se le pide que se certifique, señor, que yo vivo en México y aquí estoy en México. ¿Por qué, Carmen? Porque desgraciadamente, violando las disposiciones del Código Nacional, hay agentes del Ministerio Público, eso lo hemos vivido en Monterrey, de que le informan al juez que no localizan al imputado y entonces el juez libra una orden de aprehensión. Lo único que yo hice es cubrir ese aspecto jurídico. Hasta ahí. ¿Qué pasa? Deme un segundo, abogado. Por eso, esa carta que le envían al fiscal Santiago Nieto, entre otras cosas, lo que pretende es que certifique el propio Ministerio Público Especializado que Emilio Lozoya vive en México. ¿Eso le tocaría al fiscal hacer? Bueno, usted dice que... es una petición.
Sí, entiendo que es una petición. La pregunta es que entiendo la petición y entiendo el sentido de la petición que acaba usted de explicar. Lo que también entiendo es que el fiscal pudiera decir, ¿y yo por qué tendría que certificar que vive en México Lozoya? Está bien, que no lo haga eso, pero sí que nos dé acceso a la carpeta, sí que lo cite, sí me entiende, porque así lo prevé el Código Nacional. Pero también es potestad, déjeme plantearlo así, abogado Cuello Trejo, también es potestad del Ministerio Público atender o no este tipo de solicitudes. Es decir, el momento en que, le pregunto, el momento en que este Ministerio Público especializado considere pertinente en llamar a comparecer o abrirle la carpeta de investigación a alguien que es señalado de esta manera, ¿es decisión del fiscal o es a petición por carta? No, no es a petición de carta, es porque la ley así lo prevé. O sea, cuando yo soy imputado, por eso las bases del nuevo sistema de justicia penal es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y está previsto, Carmen, no lo estoy inventando yo. Está previsto y lo tengo perfectamente estudiado. Lo único que nosotros pedimos es cítame para que yo comparezca y aclare los hechos, si es que existen los hechos. Y dame acceso a la carpeta para conocer de qué se me imputa. ¿Sí? Entonces, lo único que pedimos fue eso. Ahora bien, si me permite, Carmen. Sí, claro. El señor nos dicta un acuerdo y nos dice que de conformidad con el Código Nacional no es procedente. Volvemos a insistir. Como no nos hace caso, nos vamos a un recurso de amparo. El 10 de octubre, el juez del distrito nos concede la suspensión provisional. Posteriormente de eso, el señor Santiago Nieto sale a declarar Reforma que nosotros le habíamos pedido que exonerara y que le pidiera disculpas al señor Lozoya. No obstante, que sabía que existía una suspensión provisional. Porque así lo dice, incluso lo dice ante los medios, ante el MBS, que tenía conocimiento de la suspensión provisional, pero que había interpuesto una queja. La queja no suspende la suspensión provisional. Fuimos a la fiscalía y no nos dejaron ni siquiera entrar, cosa que le dimos conocimiento al juez, y el juez nos concede la suspensión definitiva. A raíz de que un juez federal le ordena que lo haga, es cuando nos citan para el jueves, para el día de mañana. ¿Quién lo cita? Me a notificar el Ministerio Público de la FEPADE. ¿Pero quién? Pues el Ministerio Público que lleva el asunto. Pero lo cita, perdóneme que le pregunte así, ¿lo citan, el citatorio llega antes o después de la destitución del fiscal Nieto? Después de la destitución, en cumplimiento a la suspensión definitiva. Yo tengo como abogado y mi cliente como imputado tiene todo el derecho de defensa. Esto es lo único que nosotros pedimos. Yo ni pedí que corrieran al fiscal o que lo cesaran, ni lo conozco, Carmen. Físicamente no lo conozco. Yo lo único que pedí es que se aplicara la ley tan fría como es, como la legislaron y la promulgaron los diputados y los senadores. La carta y el amparo son un método de presión al fiscal. No, es un método de cumplimiento de ley. Acuérdese usted que el juez del amparo, sí, es para que no se violen las garantías constitucionales. Es un recurso que se puede utilizar. ¿Por qué? Porque así está previsto en la ley. No es que nosotros hayamos inventado nada, Carmen. Ahora el señor salió a decir cosas que no debía decir, que violó el Código Nacional de Procedimientos Penales, fundamentalmente la base, los principios rectores del sistema de justicia penal. Permítame tantito, voy a tomar tantita agua. Y eso está clarísimo. ¿Qué es Javier Cuello Trejo, lo que no debió haber dicho el fiscal Nieto según usted? No, según yo, según
una ley. El señor Según usted que cita la ley. A ver, ¿qué es lo que no tenía que haber dicho? Que no tenía que haber dicho que iba a girar oficios a diversos bancos y a diversos países. Pues está descubriendo ante la opinión pública hechos que nada más debe conocer las partes y ya, hasta que no llegue esto a una judicialización. Por eso, Carmen, los principios rectores del sistema hablan muy claro. Principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Aquí me detengo, Javier Cuello Trejo, con esto que usted dice, que es importantísimo. De lo que dijo el fiscal Nieto, usted dice, lo que no debió haber dicho es lo relacionado con lo que está haciendo o estaba haciendo en esta investigación. Cito lo que se puede leer en la nota de Héctor Gutiérrez de Reforma. Entre los elementos de investigación hay cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil. ¿A eso se refiere usted? A eso, y a que dice mentiras que el señor Lozoya lo quería obligar y lo había amenazado, de que lo exonerara. Perdóneme, Carmen, si es un fiscal de ese nivel, pues no puede andar diciendo mentiras, menos ante la opinión pública, porque trastoca las cosas, Carmen. Esto no hubiera tenido ningún problema si el señor hubiera cumplido con la ley. Simple y sencillamente te cito, oye, estás imputado de esto, tienes el derecho a defender. Hasta ahí no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Pues bueno, porque así lo prevé la ley, Carmen. Ahora, no entiendo yo cómo es posible que ahora quienes autorizaron, quienes aprobaron, quienes legislaron esta ley, pues ahora también se presten para violarla. Perdónenme, Carmen, no es política, yo no soy político, Carmen, soy abogado. Sí, un abogado que le gusta pelear, sí, claro que sí, pero con la ley. No estoy haciendo nada fuera del marco legal. Ahora, pero déjeme entender, aquí se está refiriendo usted a los legisladores ahora. Sí, claro. ¿Y dice usted que los legisladores están haciendo, no están cumpliendo la ley, los legisladores? Pues claro que no, pues ellos la legislaron, ellos la aprobaron, ellos aprobaron los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho de la intimidad, la justicia pronta, el derecho de defensa. Ellos lo aprobaron en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no yo, ni Lozoya, ni el señor Nieto. Entonces lo único que nosotros pedimos es apeguémonos a la ley, no politicemos algo que es absolutamente legal. Si el señor dice que tiene pruebas de que Lozoya tiene cuentas en Brasil y que tiene cuentas en las Islas Caimanes, bueno, pues ya lo probará, pero en una carpeta de investigación, no lo ventilarlo ante la opinión pública, Carmen. Eso es todo. ¿Por qué? Porque está violando un derecho humano. Pues entonces, ¿en qué país vivimos, Carmen? Que no hay Estado de Derecho en este país. Tenemos que respetar eso. No es nada personal, absolutamente nada. Si el señor procurador encargado o el señor encargado de la Procuraduría consideró que lo tenía que cesar, pues es problema del señor procurador. Yo creo que está en todo su derecho, pero bueno, es una opinión mía. ¿Y es una decisión correcta según su punto de vista? Yo creo que absolutamente correcta. Y es más, si yo fuera el procurador, yo lo hubiera consignado. Y disculpen, voy a procurar que lo consignen para que respete la ley. ¿Qué va a hacer? Ya presenté las denuncias, con pruebas. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, Carmen. Yo soy abogado. Abogado. No tengo problema, ¿sí? Cuénteme de esas denuncias. ¿Ya las presentó? ¿En qué? O sea, ¿cómo están presentadas? ¿Cuáles son las imputaciones? Cuéntenos más. No, bueno, pues tampoco puedo revelárselas porque el Ministerio Público las acaba de recibir, pero ya lo denuncié. Pero bueno, denos una pista. Usted es abogado, no es funcionario. ¿Podría darnos una pista de lo que presentó? No, lo presenté por ejercicio abusivo de funciones y por haber violado una suspensión provisional de ley de amparo. Él mismo confiesa que tenía conocimiento ante la opinión pública. Tengo el video y tengo su voz. ¿Y en qué punto violó eso? Perdón que me detenga ahí. Porque dice, yo sé que hay una suspensión provisional, pero me fui a la queja porque no lo voy a citar, o sea, entiéndame, Carmen,
No es la pasión, es el derecho, es la ley. Déjeme regresar aquí, abogado, a ver si yo entiendo bien. La suspensión que ganan ustedes les da derecho, o sea, les da derecho para entrar en la carpeta, para conocer el contenido de la carpeta, que eso es lo que estaban peleando ustedes. Y él dice, aunque conozco de la suspensión, me voy a presentar una queja porque no les voy a dar entrada, ¿o cómo fue la expresión que usted dice? No, simplemente dije, sí estoy enterado de la suspensión, pero me fui a la queja. ¿Y para qué se va a la queja? Si él, como dice, es doctor en Derecho, debe saber que una queja ante el Tribunal Superior al juez de distrito no suspende una suspensión provisional. Y en lugar de cumplir con la orden del juez de distrito, pues se pone a hacer declaraciones. Eso es todo, Carmen. Ahora, abogado, estamos viéndolo con absoluta pulcritud esto, ¿no? Abogado, usted dice que no se politice, eso está difícil. Evidentemente, en un caso como este, no pida eso. No pida eso. Aquí concurren, efectivamente, aquí concurren elementos legales, procesos judiciales, sin duda, y también, ni hablar, componentes políticos de altísimo nivel, porque estamos frente a un asunto, don Javier, y no le demos vuelta, que involucra un conjunto de situaciones que en otros países, tal como hablamos hace unos minutos con don José Ugaz, han sacudido a las estructuras políticas, han tumbado presidentes, han tenido procesamientos de altísimo nivel. Hoy mismo el presidente de Brasil, por el tema Odebrecht y Lavallato, va a tener que ver lo que ocurra con su Congreso y eventualmente podría haber hasta una destitución por acusaciones de tipo. El tema es enorme y en el caso mexicano... Sí, es enorme. Y en el caso mexicano, este fiscal... en cuestión, lo que dijo está relacionado precisamente con algo que conduce a saber hoy que ese fiscal y esa fiscalía estaba, como le dijo a Reforma, efectivamente llevando a cabo una investigación cuya carpeta de investigación ya conocemos su número, para investigar y saber si una parte de los famosos $10 millones que se señala a partir de declaraciones de estos ejecutivos de Odebrecht habrían llegado a unas cuentas que presuntamente estarían relacionadas con su representado, con Emilio Lozoya, y peor aún, si eso sería dinero que eventualmente habría llegado a la campaña política del 2012, una bomba política. Javier Cuello Trejo. Eso no lo dijo. Está en la nota. No, bueno, a ver, Carmen, perdóneme. El señor violó la ley. Ahora, ¿cuál es la ley de Brasil? ¿Cuál es la ley de Perú? ¿Cuál es la ley? Es otro rollo. Aquí tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales al que tenemos la obligación de apegarnos. Si el señor no se apegó, lo violó. Si el señor encargado del despacho lo cesó por eso, con toda razón, a mi manera de pensar. Que si el Senado o no el Senado, eso es problema político. Pero el Senado debe respetar lo que legisló. Eso es todo lo que yo pido. O lo que digo, porque no puedo pedir, ¿verdad? Bueno, puede pedir como abogado y representado de Lozoya. Sencillamente, Carmen, yo pido que nos apeguemos a la ley. Déjeme... Si a mi cliente le prueban que alguien de Odebrecht o de donde sea le depositó dinero a él, bueno, pues ya veré cómo lo defiendo. Pues yo estoy cierto que no. Porque además, Carmen, lo que nosotros conocemos, tanto usted como yo, como la opinión pública, son hojas Excel de cuentas que se publican en los periódicos. Yo no he visto donde diga un sello de un banco. O sea, perdóneme, discúlpeme, ¿cómo vamos a abordar un tema legal sobre copias de cuentas en Excel? Ahora, que si la empresa fulana, que si la otra empresa. A ver, es muy sencillo, Carmen, que le sigan la huella al dinero. Pues sí, ese es el tema. Es tan sencillo, ¿para qué le damos tantas vueltas? Ese es el tema. A ver, Carmen, yo investigué a secretarios de Estado y los metí a la cárcel. ¿Por qué? Porque les investigué las cuentas. Pues, tan sencillo, es lo que yo pedí desde el primer día. ¿En quién pensó para hablar del caso que está recordando? ¿En quién pensé? En varios. Ruiz Camarena, Cantú Peña, le puedo mencionar subsecretarios, le puedo mencionar muchos. Pero no, yo no sé cómo se maneja la ley en Brasil. Sé cómo se debe manejar y respetar la ley en México. Déjeme, don Javier Cuello Trejo,
plantear lo siguiente. Hace rato el fiscal, antes de ir al Senado de la República, compareció con Televisa, tuvo una entrevista con Carlos Loret de Mola en su programa de esta mañana, y déjeme contarle a usted y a quienes siguen este programa que el fiscal, o yo le llamo fiscal en el limbo en este momento porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, el fiscal en el limbo les dejó a los colegas de Televisa una grabación. ¿Tiene usted inconveniente en que yo recupere esa grabación de unos minutos que les dejó el fiscal a los colegas a los colegas periodistas y juntos escuchemos lo que acaba de presentar la televisora de lo que él habría conversado, de lo que él conversó con el reportero de Reforma? Es decir, quiere decir que el fiscal en el limbo tiene una grabación de la conversación con el colega Héctor Gutiérrez de Reforma y que decidió dárselo a la televisora, ese fragmento, la entrevista es de más de 40 minutos, pero ese fragmento de 7 minutos que yo le invito a que escuchemos juntos y me dice qué piensa. Sí, cómo no. Adelante. Ajustada a derecho. Tenemos la investigación de Obedrec como una investigación importante por parte de la Fiscalía. Se ha anunciado que la investigación que tiene la PGR se encuentra ya terminada. Nosotros hemos solicitado la asistencia jurídica internacional a Islas Caimán, Suiza y Brasil para efecto de tener la información completa respecto a la presunta desvío de recursos públicos a las campañas electorales desde 2010 a 2014, y nosotros seguimos con ese proceso de investigación. En este momento se presentó un juicio de amparo por parte de una de las personas, del señor Lozoya, que promovió un juicio de amparo. Se le concedió para que efecto de que no se ejercite la acción penal en su contra, y se le negó respecto a un oficio y una solicitud que él había formulado. Él había planteado a la Fiscalía que se señalara que se encontraba localizable en la Ciudad de México y que no había una responsabilidad en su contra. En realidad, nosotros no hacemos ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. No puedo darte detalles de la carpeta de investigación por el deber de sigilo de la misma, pero sí te puedo comentar lo que se encuentra en ámbito del juicio de amparo, en donde la FEPADE es autoridad responsable, y bueno, nosotros seguiremos impulsando la investigación para efectos de determinar lo que conforme a derecho corresponde. El escrito que presentó el señor Lozoya, que forma parte del juicio de amparo, planteaba quién era su padre, quién era su madre, cuál había sido su desarrollo personal, y la verdad se acordó en sentido negativo, y eso posibilitó que él acudiera al juicio de amparo para defender su derecho, y se le concedió el amparo solamente respecto a que no se ejercite la acción penal sin que él haya sido impuesto de los autos. Eso, en el momento procesal oportuno, él como el sujeto investigado podrá tener acceso a la carpeta de investigación. Mientras tanto, en este momento estamos integrando para efecto de determinar lo que conforme a derecho corresponda, y con el objetivo de ejercer la acción penal, porque este tipo de casos de una repercusión internacional nos señalan el camino que tenemos que seguir las autoridades electorales, administrativas o de Procuración de Justicia Penal Electoral, para impedir que haya financiamiento ilícito en las campañas electorales, y el caso Obedrec es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces creo que es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas, por lo menos durante esta administración. ¿Y se han encontrado indicios de que haya habido uso electoral de Odebrecht? Tenemos información, y el objetivo, no te puedo dar datos por el deber de sigilo de la carpeta de investigación, pero estamos desarrollando la investigación hacia ese alcance. En este momento están los testimonios que se han rendido respecto al desvío o al uso electoral de los recursos. ¿Nuestra presión encontrar testimonios que lo...? Estamos en ese trabajo, estamos en ese momento, en esta parte de la investigación, y la idea es, por supuesto, determinar esa carpeta de forma oportuna, y mandar un mensaje de que este tipo de conductas no pueden ser toleradas. Justo lo que decía de Lozoya es en el foro de la UNAM de la semana pasada, que en una
le envió a usted una carta que decía quiénes eran sus familiares, quién era su papá, que fue funcionario con Salinas, dónde estudió, y que le pedía que usted saliera a decir públicamente. Forma parte de la carpeta de investigación ese escrito y también del juicio de amparo. Digo, no puedo dar datos en virtud de que se encuentra protegido por el sigilo de la investigación. Sin embargo, pues la FEPADE actúa sin filias ni fobias, sin juicios sumarios, pero sin absoluciones sumarias. Y creo que es importante mandar un mensaje que cualquier persona que se siente intocable no va a tener cobijo en la Fiscalía, sino por el contrario, lo que vamos a hacer es ejercer nuestras facultades de conformidad con lo que establece la ley, para efecto de que las personas que cometan una conducta delictiva sean llevadas ante los tribunales. Entonces, como había dicho, o sea, que no hay impunidad. Que no hay impunidad. ¿Y no se ha sentido presionado por este tipo de actos? Leonel Castillo fue magistrado del Tribunal Electoral, tenía una frase que me gusta mucho, decía, no hay presión si no te dejas presionar. O sea, pero sí coincide que es una presión estar mandando estos mensajes, ¿no? No, yo creo que la FEPADE tiene una solidez institucional que permite hacer frente a cualquier tipo de casos en contra de cualquier tipo de persona, funcionario o exfuncionario, porque al final del día la única forma de que el proceso electoral de 2018 funcione es que todas las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales o de Procuración de Justicia Penal Electoral, hagamos lo que tenemos que hacer a partir de nuestras facultades constitucionales y legales para legitimar el proceso electoral. Y esta es una parte fundamental. No se trata, la democracia parte de las instituciones y las instituciones son el modelo central en el cual se desarrolla el sistema electoral. Sin embargo, para que estas instituciones se encuentren legitimadas frente a la sociedad, tienen que desarrollar las funciones para las cuales fueron diseñadas. En el caso de la FEPADE es investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales. Un poco el pronunciamiento del día de hoy del doctor Raúl Cervantes tiene que ver con ese enfoque, es la necesidad de atacar de forma directa, con eficacia, con eficiencia, delitos de corrupción y delitos electorales, que además, como alguna vez lo hemos comentado, tienen un amplio espacio de vinculación entre ambos tipos de conductas delictivas. La corrupción empieza en las campañas electorales, empieza en la gestación del financiamiento ilícito de las mismas, y es importante que las autoridades actuemos de forma conjunta en un modelo homologado para poder enfrentar este tipo de flagelos de las democracias contemporáneas. El tema del financiamiento ilícito en las campañas no es único de México, no es exclusivo de México, y debemos entender que la forma de enfrentarlo tiene que ser a partir de todas las fortalezas institucionales en el ámbito del INE, pero en el ámbito también del sistema de administración tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en general de todos los espacios que nos permitan determinar con exactitud si existen recursos ilícitos en las campañas electorales. Bueno, justo hoy en Reforma publicamos un informe que llegó al Senado. No sé si leyó la nota de... Son los 7 minutos que seleccionó el fiscal en el limbo Santiago Nieto de la entrevista con Héctor Gutiérrez de Reforma. Abogado Javier Cuello Trejo, ¿qué me dice de esto? Sencillamente, entonces, ¿por qué Reforma dijo lo que no dijo el fiscal? Hay que preguntarle a Reforma, porque el periódico está. El periódico dice, Carmen, el titular dice, presiona al fiscal por PRI Odebrecht. Solicitó Emilio Lozoya, vamos a leerlo tal cual, presiona al fiscal por PRI Odebrecht, solicitó Emilio Lozoya a la FEPADE que lo exonerara, dice Santiago Nieto que en carta pidió se le ofrecieran disculpas públicas. Este es un fragmento de la entrevista, es lo que podemos conocer ahora de forma directa, solo 7 minutos. Por eso, pero pues si la entrevista es muy larga, pues que presente toda la entrevista. A ver, Carmen, con todo respeto, yo no sé por qué Reforma dice cosas que no dijo el fiscal. Había que preguntarle al reportero. Lo único que la opinión pública leyó es que el fiscal manifestó que Lozoya le había pedido que lo exonerara y que le pidiera disculpas. Eso es lo que la opinión pública conoció. Pero bueno, yo respeto al fiscal, le repito, no lo conozco. Lo único que yo le pedí al fiscal
y ahí están los escritos, y ahí están los acuerdos, ¿sí? En el sentido de que lo citaran y le dieran acceso a la carpeta de investigación. ¿Para qué? Para que dentro de la ley pudiera defenderse. Eso es todo. El señor no lo hizo, violó una suspensión provisional, pues bueno, que ya la justicia lo juzgue, si es que lo juzga. Ahora, eso es todo, Carmen. Dentro de las cuestiones que usted plantea ante el Ministerio Público con las denuncias que ya presentó contra el fiscal en el limbo, Santiago Nieto, está el tema de la carta, el haber hablado de la carta o el tema de haber hecho alusiones directas a lo que dentro de la carpeta de investigación ya existe, que son elementos de investigación sobre cuentas ligadas presuntamente a Lozoya y Odebrecht en Islas Caimán, Suiza y Brasil. Yo hago una narración de hechos y es la autoridad la que define. La denuncia es el intercrímenes de un asunto. Yo hago fijación de hechos con pruebas. Ya será el Ministerio Público, si es que inicia carpeta, quien determinará si el señor cometió o no cometió el delito. Ni siquiera el Ministerio Público. Será un juez de control el que diga si hay elementos para una imputación. Yo nomás presento hechos. Y sí, perdón. Y la pretensión final de presentar estos hechos y estas denuncias contra Santiago Nieto suya es que lo consignen. ¿Hasta qué punto las cosas llegarían si se logra su propósito? Hasta donde el señor violó la ley y que lo castiguen. Y si no lo castigan, bueno, pues es el problema de México, la impunidad. Y si no aplicamos la ley tan fría como es, seguirá habiendo impunidad, Carmen. Entonces no nos quejemos, porque después nos quejamos contra el Estado. Que se aplique la ley tan fría como es. Yo no pido otra cosa. Mi defenso tiene todo el derecho de defenderse y lo vamos a defender. Javier Cuello Trejo, si sucede lo que usted plantea, si se abre carpeta de investigación, si efectivamente considera quien tenga que considerar que lo que usted plantea en estas denuncias tiene cabida, el punto máximo de lo que podría pasar con Santiago Nieto, ¿cuál es? Que lo imputen y las sanciones que prevé la ley son muchas. Incluso puede ser inhabilitado también. Pero bueno, entiéndame, yo cumplo con mi deber. ¿Qué tipo de sanciones existen? ¿Qué tipo de sanciones existen? ¿Cárcel? Una suspensión provisional es cárcel. Uy. Pues sí. Uy. Está la ley, no la creí yo. Pero bueno, vamos a esperar. Bueno. A lo mejor ahora el Senado lo ratifica, o a lo mejor ahora el Senado pues confirma su cese. Bueno, eso es lo que está en la moneda en el aire, desde luego. Pues sí. Es exactamente lo que estamos esperando en estos precisos momentos. Lo que yo le estoy diciendo, Carmen, es lo jurídico, nada más. En lo jurídico, Javier Cuello Trejo, déjeme preguntarle algo que me llamó la atención de la carta que envió Emilio Lozoya al fiscal. Hace referencia a varias cosas. Efectivamente, lo que ustedes dicen es, bueno, que se conozca la carta para que se vea si en la carta hay o no amenazas, si es una carta o no intimidatoria. Bueno, entre las cosas que se plantean en esa carta, además de solicitar que se le confirme si está siendo investigado y si es así, que con esa carta se le dé por presentado, entre otras cosas, hace referencia a su madre, a su padre, a su matrimonio, incluso hasta donde no viene adjunto los documentos, pero se alude a que se entrega los documentos que prueban precisamente esos dichos. ¿Qué sentido jurídico tenía hablar de eso en esa carta? Perdón que pregunte. El hecho de acreditar que el señor vive en México, está en México, para que no nos hicieran una trampa los agentes del Ministerio Público. Yo no digo que la Fiscalía, pero en Monterrey lo hicieron. Llevaron órdenes de aprehensión a gente que estaba incluso compareciendo en una carpeta, otro tipo de carpeta. Pues, simple y sencillamente, los abogados tenemos los argumentos legales para proteger a nuestro cliente. Eso es todo lo que hicimos. Nunca dijimos que lo exoneraran, que lo perdonaran, que le dijeran que era muy buena gente, ¿no es cierto? Y eso está no es carta, es escrito. Escrito, bueno. Escrito judicial, jurídico. Y pero bueno,
¿En calidad de qué quedó ese escrito jurídico? ¿Formaba parte ya del propio proceso y por lo tanto revelar su existencia formaba parte de violar el debido proceso? No, forma parte de la carpeta. Uh-huh. Y obviamente lo utilizamos con el juez de distrito. Yo no violé el debido proceso. Quien violó el debido proceso fue el señor fiscal. Y eso al tiempo. El tiempo veremos efectivamente qué sucede con las denuncias presentadas. Pero no obstante que lo ratifiquen. El delito está cometido. Es como el que roba y regresa el dinero. Si regresó el dinero, reparó el daño. Pero el delito está cometido. Jurídicamente. Javier Cuello Trejo, subrayamos el hecho de que, como parte de la suspensión de la que habló usted esta mañana y de la que el propio fiscal habló en su momento, entonces, mañana ustedes tendrán acceso a la famosa carpeta. Sí, y le voy a ser sincero, ¿eh? Si no hay nada de lo que dijo el señor fiscal, lo voy a decir, ¿eh? A ver. Porque no se vale defenestrar a la gente. Si no hay nada de lo dicho por el señor fiscal, lo va a decir. Bueno, pues estemos abiertos a escuchar lo que tenga que decir después de que vean la carpeta. Con todo respeto, se equivoca el señor fiscal. Él, como fiscal, directamente no puede pedir información internacional, sino es a través del subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría. ¿Qué es el que lo destituyó? Perdóname que se lo diga. Pues sí, pero en el momento aquel no era el subprocurador. Uh-huh. Bueno, entonces ya es tema de ellos, ¿no? Bueno, estaremos en comunicación, Javier Cuello Trejo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estaremos en comunicación. Bueno, si no tiene inconveniente, déjeme que pasen las horas, déjeme que vea usted la carpeta y déjeme que le pregunte cuando la vea o después de que la vea si encontró que en la carpeta está lo que dijo el fiscal. Con mucho gusto. Estamos al habla, abogado Cuello Trejo. Buenos días.